Hola, ¿qué tal? Uso teórico y práctico de la razón en la filosofía kantiana. Kant es un gran pensador alemán que nació en 1724 y murió en 1804, y durante su desarrollo de su sistema filosófico, que es el idealismo trascendental o el idealismo crítico, pues hay que destacar un primer periodo, hasta 1760, en el que prevalece el interés por las ciencias naturales. El segundo periodo va hasta el año 1781, en el que se publica la Crítica de la razón pura y en la que prevalece el interés filosófico, gnoseológico, y se determina su orientación hacia el empirismo inglés. Diríamos que hay una combinación de racionalismo y empirismo. Él había leído en la década de 1760 las obras de Hume y le habían entusiasmado, diríamos que cambió su sistema filosófico en parte gracias a Hume y al empirismo. Por último, en el tercer periodo, el del criticismo desarrolla su filosofía trascendental. En cuanto a la orientación crítica de su filosofía, se puede decir que se fue determinando a través de la influencia cada vez más decisiva, como ya dije anteriormente, del empirismo de Hume. Aunque, por supuesto, Kant no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el emotivismo moral del sabio escocés, del gran pensador escocés, porque consideraba que la ética tenía que basarse en la razón, en definitiva en el deber por el deber, y tenía que ser una ética formal o deontológica, al contrario de lo que pensaba pues, el propio Hume en este sentido, que hablaba de una moral de los sentimientos, de las emociones y no de la razón. Podemos decir que Kant elaboró una síntesis del empirismo y de la tradición racionalista, que ya provenía de Descartes, de Wolff y de otros, y que desembocó pues, en la parte última de su filosofía en el análisis trascendental. En cuanto a la justificación de las capacidades de la razón o de los poderes de la razón, hay que decir que en esto radica fundamentalmente el análisis trascendental kantiano, el análisis de su teoría del conocimiento, de su epistemología. En cuanto a su defensa de los principios ilustrados, el propio Kant insiste en que hay que atreverse a pensar, o dicho de otra manera, sapere aude, atrévete a saber por ti mismo, fórmula recogida por Kant, pero que en realidad fue formulada por Diderot en el siglo XVIII, este gran pensador francés también, uno de los grandes creadores de la enciclopedia francesa junto con D'Alembert, aunque el alma mater de la enciclopedia fue precisamente Diderot. La razón para Kant aparece limitada y controlada por la experiencia, por lo tanto está la razón y la experiencia, o la sensibilidad, podríamos decir también. Él dice pues, que está el entendimiento, la sensibilidad y la razón, esas tres facultades. El mismo Kant, además, reconoce que Hume lo despertó de su sueño dogmático cuando lo leyó sobre 1764 aproximadamente, en esos años de la década de 1760, le hizo recapacitar y le hizo pues, cambiar su trayectoria como filósofo del conocimiento. En cuanto a la razón kantiana, se puede afirmar que es una facultad dinámica de principios con una razón legalizante desde sí misma, se podría decir. Además, Kant estudió al hombre en dos planos, el fenoménico y el nouménico, el plano teórico, por tanto, y el plano práctico también. Realmente, para Kant es evidente que el hombre se encontraba en situación de progreso ya en el siglo XVIII. Por supuesto, saludó alborozado la llegada de la Revolución Francesa con sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad, y con su mensaje acerca de los derechos que tienen todas las personas. Eso le entusiasmaba a Kant y, por supuesto, también a los otros idealistas alemanes, como por ejemplo Hegel, Fichte, Schelling, etc. Hölderlin, podemos pensar, como poeta y literato. Y también pues, hay que remarcar que es necesario el ejercicio libre de la razón, y eso lo indica continuadamente el propio Kant en sus escritos filosóficos. Y desde su perspectiva también, la filosofía es la ciencia sistematizada o sistemática de la razón pura, entendida esta como el conjunto de todas las facultades cognitivas o cognoscitivas superiores. En cuanto a la razón pura teórica, pues delimita de alguna forma la estructura de todo conocimiento en general y también del científico en particular. Y el propio Kant lleva a cabo el estudio o la investigación de la posibilidad del saber metafísico, llegando a la conclusión de que es una tendencia natural de la inteligencia humana, pero que no es un saber del rango del saber matemático o físico, no es un saber científico, pero sí es una tendencia humana perfectamente
válida. En cuanto a la razón pura práctica, dedica la segunda crítica, Kant, la crítica de la razón pura, en la que intenta delinear los principios que deben regir nuestro comportamiento, nuestra conducta. Por otra parte, también hay que decir que la facultad de juzgar aparece desarrollada en la crítica del juicio y se convierte en el centro de esta investigación acerca de la experiencia estética. En cuanto a la diferenciación entre filosofía académica y mundana, es una distinción de Kant que él establece de forma bastante clara, o muy clara diría yo, y también pretende con la filosofía Kant la perfección lógica de nuestros conocimientos. Él tenía una gran formación escolástica también, por supuesto, y eso se nota en sus obras escritas, en su crítica de la razón pura, en su crítica del juicio, en su crítica de la razón práctica y en otras obras que escribió. También el Opus Posthumum también. En cuanto a la teoría del conocimiento, supone un intento de convertir la filosofía en una ciencia que pueda ser enseñada y aprendida. En relación con la filosofía mundana, Kant se atreve a decir que consiste en pensar qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar y qué es el hombre. Esta última engloba las anteriores, sería un planteamiento de tipo antropológico, como si fuera una especie de filosofía antropológica que lo incluye todo. Por otra parte, también hay que decir claramente que la estructura cognoscitiva que crea el propio Kant, con los juicios, los tipos de juicios, con las 12 categorías, etc., subyacía o estaba en relación también con la gran construcción físico-matemática de Newton, del que era un gran admirador el propio Kant. El sujeto, o el yo trascendental, para Kant es el centro de explicación y justificación del conocimiento. Y, por supuesto, estaba convencido de que era posible adquirir por y desde la experiencia los contenidos del pensamiento. En este sentido, el propio Kant coincide con Hume en que las impresiones sensibles, las intuiciones sensibles, son las que nos dan conocimientos que luego tienen que ser controlados, estructurados, organizados, delimitados por las categorías y por los conceptos. En ese sentido, conocer, desde la perspectiva kantiana, es dotar de forma a la materia proporcionada por la experiencia. Y el fenómeno o lo fenoménico es el objeto de conocimiento ya constituido por o conformado por el sujeto. Noumeno, por ejemplo, es la cosa en sí, tal como es sin que se le manifieste al sujeto. Y desde su perspectiva, todo lo que sucede posee una causa que es un juicio sintético a priori. De hecho, la matemática son juicios sintéticos a priori y la ciencia también. Y es el conocimiento científico el que Kant considera como absolutamente universal, válido y también que aumenta la cantidad de conocimiento que ya tenemos. En este aspecto, él está convencido de que la metafísica no puede elaborar juicios sintéticos a priori. Y también considera que en cada fase del conocimiento la razón aportada da una forma universal al material, disperso, proporcionado por las propias experiencias, por las propias intuiciones sensibles, intuiciones empíricas o sensaciones o impresiones, como lo queramos denominar. En cuanto a la sensibilidad, es una facultad de la inteligencia que es analizada en la crítica de la razón pura, en la estética trascendental, y para él, para Kant, el espacio y el tiempo son las formas a priori de la sensibilidad. En cuanto al entendimiento, es objeto de estudio de la analítica trascendental, que está dedicada a determinar los elementos a priorísticos del entendimiento y su justificación también. En cuanto a la tarea de juzgar o pensar acerca de algo, para Kant supone unificar diferentes representaciones para formar un conocimiento por medio de conceptos. Y desde su planteamiento hay 12 categorías a priori del entendimiento, que son a la vez condiciones a priorísticas absolutamente necesarias para que los objetos sean pensados, sean conocidos, podríamos decir. En cuanto al uso práctico de la razón, en Kant hay que señalar que el fin de la filosofía, para él y de toda la cultura, está en la moralidad. Es la gran tarea la de moralizarnos todos. Según él, en la ciencia especulativa o teórica se había logrado la obra perfecta, por ejemplo, en el ámbito de la matemática y de la física de Newton, pero habría que llevar a cabo una labor similar en la moral. Y también está convencido Kant de que es más importante
sobre todo el reino de los fines, el reino de la libertad. Es aquí donde el ser humano debe asumir la suprema responsabilidad de su propia vida y ser crítico, ser autocreador de su propia existencia, etc. Además, como ser racional que somos, o seres racionales que somos, el propio Kant insiste en que la ética debe estar basada en la razón, en la racionalidad, al igual que, por ejemplo, consideraba también Aristóteles. Y se declara libre de toda influencia de la sensibilidad y de toda determinación temporal en cuanto a los comportamientos y las conductas que deben seguir los patrones de la razón. Y, por supuesto, habría que insistir en la significación del imperativo categórico frente a los imperativos hipotéticos que son la base de muchos comportamientos que realmente no respetan los principios éticos. Puede haber imperativos hipotéticos en determinadas circunstancias, en cuestiones de tipo científico, técnico, tecnológico, pero a nivel de comportamiento eso no sirve desde la perspectiva rigorista kantiana de su ética formal o ética deontológica. Además, también justificar la moral para Kant exige demostrar la realidad de la libertad, que para él es uno de los valores máximos del ser humano, ser libre. Por lo tanto, desde sus planteamientos, Kant considera que la razón teórica tiene poco que decir acerca de las ideas de Dios, mundo y alma. Y en la moral, y no en la ciencia, es donde se han de enfrentar los interrogantes últimos de nuestra razón. Además, para Kant se puede señalar que la razón tiene dos dominios fundamentales, el de los conceptos de la naturaleza y también el del concepto de la libertad. En cuanto a las ideas de la razón, desde sus planteamientos se puede decir que adquieren su función plena en relación con el uso cotidiano, en definitiva con el uso práctico. Y práctico hay que volver a insistir en que en la filosofía kantiana se llama a todo aquello que es posible mediante la libertad. En definitiva, las conductas, los actos, los comportamientos, etc. Por lo tanto, también pues hay que poner de manifiesto que para Kant todo ser humano tiene presente la voz de su conciencia, que le influye en sus comportamientos, en sus actitudes, de forma positiva, porque si es una voz de conciencia coherente y racional, pues va a indicar lo que se tendría que hacer en cualquier situación. En ese aspecto también se puede afirmar que las tres condiciones del supremo bien son las tres ideas trascendentales de la razón, que analizó Kant, por ejemplo, en la crítica a la razón pura. Las ideas en el uso práctico, por tanto, han dejado de ser hipótesis para convertirse en postulados. Y desde su perspectiva, la creencia, por ejemplo, es una suposición subjetivamente tan fuerte como cualquier proposición del saber teórico. Como se puede observar, él plantea una ética del deber por el deber, una ética deontológica, y como postulados las ideas, desde su planteamiento, consiguen una realidad objetiva de la que antes carecían. Fundamentalmente, Kant además se centra en un elemento de la moral, el juicio moral. En ese aspecto, la voluntad para él tiene que estar determinada por órdenes, prescripciones, principios prácticos que le impulsan a esto en vez de aquello, porque si se cumplen los deberes ya cualquier cosa se puede hacer. Eso no indica que Kant determine qué conductas hay que realizar o qué tipo de conductas específicas se pueden desarrollar en la vida. Él deja libertad absoluta en ese sentido. Lo único que indica es que hay unos deberes que hay que cumplir y a partir de ahí pues la persona puede comportarse como quiera. Además, claro, él considera que si hubiera una moral basada en los sentimientos, en las emociones, como por ejemplo el emotivismo de Hume o el utilitarismo, por ejemplo, de Mill y Jeremy Bentham, etc., pues no habría una ética auténticamente válida, una ética universalista, una moral universalista y además rigurosa como la que desea Kant, basada en la racionalidad, en la razón, porque además de las inclinaciones, considera Kant, existen también principios que no expresan impulsos inmediatos ni deseos, sino reglas de la razón. Por lo tanto, el hombre se eleva a la divinidad desde la ley moral y también pues él insiste en la significación del imperativo categórico, es decir, una especie de regla moral que no está condicionada por la hipótesis de lo que uno desee en cierto momento o de que uno desee cierta cosa, frente a los imperativos hipotéticos, llamados también consejos de prudencia. El formalismo del imperativo categórico pues es muy evidente
y lo propone Kant de forma insistente y además de una forma realmente muy racional en la moral. La forma de un principio práctico, para Kant adopta el estado de un universal a priori. En cuanto pues, al imperativo categórico, decir que pues la formulación o una de las formulaciones clásicas del mismo es obra o compórtate según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta o que se torne en ley universal, porque todos merecemos un trato digno, independientemente de nuestras creencias, pensamientos, ideologías, aspecto físico, etcétera, e inteligencia incluso. En definitiva, para Kant, solo las personas, los seres dotados de razón, existen como fines en sí mismos, no como medios o instrumentos de otros o de beneficios personales para otros, por ejemplo. En definitiva, la ética que propone Kant es una ética del deber por el deber. Y la voluntad, además, para él, está determinada a actuar conforme al deber. Y se basa en dos conceptos fundamentales, que son el de respeto y el de ley. El deber, además, es como entendido o concebido como la obediencia a una ley. Y además la ley moral para Kant exige respeto incondicional, porque si hay condiciones para respetar la ley moral ya no es una auténtica ley moral, sería algo diferente. En definitiva, la ley moral para Kant es una ley práctica porque se refiere al querer y universal porque es válida para todo ser racional. Por supuesto, la ética kantiana se aplica a los seres humanos, no se aplica a los animales, como es lógico. Y en cuanto a la autonomía, es uno de los conceptos clave de la moralidad que plantea Kant también. El mismo Kant critica a las éticas materiales, ya que descansan en el carácter empírico de sus principios y no en normas universalizables como el respeto a la dignidad de todos, etc. Y él considerar a los demás como fines en sí mismos y no como instrumentos o como medios, por ejemplo. En definitiva, la voluntad para Kant es una especie de causalidad, podríamos decir, y la esencia de toda causalidad es la legalidad. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.